Para allá, vamos a Estados Unidos a hablar con Mauricio Zabalza, que es periodista desde Nueva York, para que nos explique sobre los cambios, el aumento en algunos de los productos del día a día para todos los estadounidenses. Mauricio, desde Argentina, ¿cómo estás? Bienvenido, a todo el equipo de La Voz de la Ciudad te saluda. ¿Cómo andan, chicos? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Es verdad. Nuestro gran amigo desde allá. Tiempo, sí. ¿Cómo te está tratando? Para nosotros lo tomamos a modo de chiste la presentación, porque hablar de un 5% interanual, un incremento de inflación para la Argentina, es algo irrisorio para nosotros, ¿no? Imposible, claro. Es el mundo ideal. Mirá, acá desde que yo estoy 20 años ha ido moviéndose la inflación, pero es un ritmo tampoco que, por ejemplo, este 5% realmente... Mirá, estoy, por ejemplo, en una cadena de supermercados muy grande, haciéndolo todo con mucho cuidado para que no me echen. Pero, por ejemplo, el pan lactal sigue estando 99 centavos. Claro. Sí, hay cosas que no o sea, cambian. eso no ha cambiado. Pero sí, por ejemplo, estaba mirando la leche. Claro, eso La leche sí cambió un poquitito. La leche subió unos 20 centavos más o menos a lo que estaba. Estoy hablando de un galón de leche que son 4,5 litros. Claro. Sí, sí, esa es la gran diferencia, que nosotros la vendemos por litro, ellos por galón. Claro, y estaba 3,50 y ahora está 3,79. ¿Y la gente cómo reacciona cuando hay un aumento así? No, porque ¿sabes qué pasa acá? También aumentan los sueldos. Claro. Sí, son todas cosas que nosotros no conocemos, evidentemente. Y te digo una cosa que pasa con el tema de los sueldos. No es que uno pide aumento de sueldo, el aumento viene solo. Claro. Es como automático, solo, automáticamente. Uno te dice, bueno, a partir de ahora vas a tener un incremento del 3-4% de aumento de sueldo. Y eso prácticamente es anual, te diría. Un 5%, entre un 3 y un 5%. Estoy mirando los huevos siguen exactamente al mismo precio. 1,49 estos huevos, que son una docena. 1,49. Claro que por ahí, a los precios de Argentina, esto puede sonar un poco como mucho, pero en realidad no lo es para acá. Más o menos. Mauricio, me puse a hacer la cuenta. Acá un litro de leche de una primera marca está cerca de 110 pesos aproximadamente ya. Y por lo que me acabas de decir, si lo dividimos por casi los 4 litros del galón, son 131. Yo sé que siempre le recomiendo a la gente, ahora que uno puede alquilar departamentos, que se venga a un departamento y no vaya a comer en los restaurantes, que realmente gasta mucho Manhattan, ¿no? Y come en su casa, ¿no? Y prepare la comida, porque realmente rinde muchísimo si uno viene a estos supermercados que son gigantes, te cuento. Estamos en un supermercado de una manzana prácticamente, grande. Así que bueno, hay de todo, ¿no? Y variedad y de lo que uno quiera, ¿no? Mauricio, recién hablabas de justamente evitar comer afuera, era uno de los ítems que en el informe comentábamos que más aumentó, un 4%, pero dice, al menos la secretaria del Tesoro lo decía ayer, que a medida que vaya pasando el tiempo, que vuelva la producción a la normalidad, esto se va a ir calmando y que no es algo para preocuparse. ¿Cómo lo ves vos desde allá? Claro, porque en realidad lo que sucede es que, como te decía, suben los sueldos. Entonces, al subir el sueldo, y hay que tener en cuenta que Estados Unidos está volviendo aceleradamente a una normalidad, ¿no? Ya se ve en las rutas que están los camiones distribuyendo comida, hay transporte. Ayer pasé por un mall muy grande que tengo acá cerca de mi casa, había un parque de diversiones que estaba abierto, estaba lleno de gente, y bueno, y eso también hace que la rueda mueva, ¿no? Entonces, al moverse la rueda, siempre los aumentos, como te decía, vienen automáticamente. Bien, en ese caso se va adaptando también el bolsillo, como nos decías. Exacto. Te saco un poquito de Nueva York, te llevo a Miami. Dale. Hay gente que está viajando, obviamente, desde la República Argentina a vacunarse, a buscar la vacuna. ¿Cómo está, en este caso, en Nueva York, la vacunación para un extranjero? Exactamente igual que en Miami y en todo el país. Vos te bajás del avión y en los mismos aeropuertos ya te dicen, ¿usted se quiere vacunar? Y te aplica la de Johnson & Johnson. Ahora, yo recomiendo que si se quedan, por ejemplo, más de 20 días, se ponga la de Moderna o la de Pfizer, ¿no? Teniendo en cuenta que son 2 dosis, que uno, cuando llega en cualquier farmacia te la dan y en cualquier centro. Obviamente que en estos lugares ambulatorios es la de Johnson & Johnson, que de cualquier manera, al pausarse un poco, perdió como credibilidad, aunque después se volvió a dar nuevamente.
porque bueno, sabemos que hubo 30 casos de trombosis en 8 millones de dosis, ¿no? Así Sí, que no era le una hicieron cosa como mala fama como la de AstraZeneca, pero en este caso vos podés elegir, cuando vas a una farmacia decís, no, yo quiero Pfizer, yo quiero Moderna, sí. A mí dame Johnson, Sí. Perfecto, es Uno, una muy buena elige la que noticia. quiera. Mirá, cuando yo me di la de Pfizer no había opción. Ajá. Era la que te tocaba, ¿no? Pero estamos hablando de febrero, ¿no? Después cuando ya se abrió todo, realmente cambió muchísimo y uno se da la que se puede dar. Recién estabas hablando... La que uno quiera darse. Mauricio, recién estabas hablando que si viene algún turista y se queda más de 15 días, entre 15 y 20, recomendás la de Pfizer o la de Moderna. ¿Cuánto tiempo hay que esperar en el medio entre la primera y aplicarse la segunda dosis? 21 días. Ajá. 21 días. Bien. De hecho, tengo amigos que están viniendo, que lo van a hacer justamente. Y la de Pfizer sobre todas las cosas, porque se pueden aplicar en adolescentes y en niños también. Hay que tener en cuenta que cuando arranquen las clases, ya en septiembre, van a hacer la vacunación grande a los niños y va a ser justamente la de Pfizer, va a ser en las mismas escuelas, ¿no? La verdad que es algo que sí nos sentimos como que estamos muy lejos, Mauricio. Volviendo a lo que era el incremento de la inflación, ¿se da un poco también por lo que fue la política en la etapa final de Donald Trump de dar algunos subsidios, de lo que nosotros conocemos como darle a la maquinita en la Argentina? Sí, a ver, eso era algo que iba a pasar, evidentemente, ¿no? Yo a Trump en realidad no lo puso por la cuestión económica, porque si hubiera sido por la economía, si no hubiera estado la pandemia, él vuelve a ganar la elección, sí, a pesar seguro de sus modos horribles de manejarse, ¿no? Pero eso es algo que evidentemente iba a hacer, porque bueno, si están cerrando, por ejemplo, acá Nueva York cerró absolutamente todo, era obvio que tenían que recibir subsidios, o aquellos dueños de casas que están rentando tenían que recibir algo, así que de cualquier manera iba a pasar, ¿no? Como te decía, Estados Unidos, bueno, tiene la suerte que el billete se imprime acá, entonces es un poco una ventaja, pero es algo que iba a pasar. Yo a Trump en realidad le digo cosas más graves, por ejemplo, entre la elección y la asunción de Biden, donde se dedicó solamente a tratar de pelear sus votos y de denunciar como fraude, murieron 300.000 personas, claro, en solo ese lapso de 2 meses y medio, ¿no? Claro. Después este tema de la economía realmente nadie lo toca. Bueno, por eso era prácticamente indudable. Me acuerdo cuando hablamos con vos antes de la llegada de la pandemia, que vos dabas como un hecho que económicamente, gracias a Trump, Estados Unidos había crecido bastante y que estaba mejor, sí. Se daba prácticamente esto de la reelección de Donald Trump. Pero bueno, sus formas, la llegada de la pandemia, terminaron derivando en su salida y después comprobó todo esto que vos estabas diciendo, el mal manejo que tuvo él de su persona hacia la gente y el trato sanitario que tuvo en el principio de la llegada de la pandemia. Y vos imaginate que, por ejemplo, en Nueva York, cuando murieron tantas miles de personas, como te decía, en el último tramo de su presidencia, en Nueva York no murieron tantas. ¿Pero por qué? Porque Nueva York ya había tenido su propia tragedia en abril del año pasado y aprendió la cuestión del barbijo y también la cuestión de los testeos, que no se hicieron en todo el país, ¿no? Cada gobernador, cada estado es un país aparte acá. Entonces, el presidente dio libre albedrío, que hicieran lo que hicieran, y bueno, en Nueva York hizo testeos masivos de anticuerpos. Sobre todas las cosas siempre lo puntualizo, ¿no? De anticuerpos, porque al tener anticuerpos la gente podía saber si habían tenido el COVID o no, que fue lo que me pasó a mí. En junio yo me enteré que lo había tenido, había sido asintomático, y volví a trabajar normalmente porque sabía que tenía un 80% de anticuerpos. Claro. Eso no se hizo en todos los lugares y por eso es que realmente por ahí sufrió la última parte de Trump, sobre todo los estados sureños, hubo tantas miles de muertes, ¿no? Claro. Mauricio, como siempre, un placer hablar con vos. Gracias por estar mostrándonos el incremento desde un supermercado de cada uno de estos valores. Te mandamos un abrazo. Gracias. Chao, cuídense, chicos. Gracias. Igualmente para vos. Mauricio Zabalza, periodista desde Nueva York, contándonos este incremento del 5% de inflación que tuvo ese país interanual en la última medición. Por eso la secretaria de Estado del Tesoro dijo, es algo estacional, por la llegada de la pandemia.